Buenas noches. El día de hoy vamos a comenzar con el siguiente capítulo de cita y parafraseo dentro de los antecedentes y el marco teórico. En ese sentido, lo que vamos a hacer es contextualizar los contenidos bajados de Internet, ya adecuándonos a las normas APA. Entonces, para construir tanto los antecedentes como el marco teórico, necesitamos los contenidos bajados de Internet y hacer una lectura de estos contenidos. Con la lectura de los contenidos vamos a enfocar generalmente la idea principal y las ideas secundarias. Ambos contenidos van a ser utilizados en la cita y el parafraseo. ¿Ya? ¿Y por qué necesitamos la cita y el parafraseo? Lo necesitamos porque es necesario respetar la propiedad intelectual. Aplicando la cita y el parafraseo correctamente, nosotros podemos coger información anterior y evitar lo que es el delito contra el derecho de propiedad intelectual denominado plagio. Entonces, ¿qué cosa es la cita? La cita es la reproducción de una idea, ¿ya? En este caso, indirecta, cuando está adecuado al contexto que nosotros interesamos colocar, y la cita directa cuando copiamos exactamente como está escrito en la fuente de referencia. Para eso requerimos establecer algunos parámetros exactos y estos son, primero, la fidelidad. ¿Qué cosa es la fidelidad? Mantener la característica del contenido inicial en el caso de una cita o adecuarnos al mensaje en el caso de un parafraseo. Omitir material cuando no es relevante con unos corchetes y 3 puntos e insertar material con corchetes para hacer alguna indicación adicional. También podemos hacer énfasis con negrita, cursiva, subrayado, colores, fondos y todas estas herramientas que tenemos para enfocar los contenidos. En el caso de la puntuación debemos respetar la puntuación de la fuente, salvo el inicio de un párrafo que si está en minúscula lo podemos colocar en mayúscula la primera letra. Si es que nos sobrepasamos de 500 palabras, tenemos que solicitar autorización mediante correo electrónico que considero que deben recibir la autorización sin problemas. ¿Ya? ¿Cómo trabajamos el citado y el parafraseo? Para un autor, 2 autores, 6 autores, sin autor. Hay varias formas de construir el parafraseo. ¿Cómo trabajar para trabajos clásicos en los cuales el autor no es el que ha escrito el libro, sino que hay recopilación de los alumnos? ¿Cómo se formatea las entrevistas y los correos personales
y la conversación personal que no llega a una entrevista. ¿Qué cosa es el parafraseo? ¿Ya? Usar una estrategia para adecuar el contenido a las necesidades de la investigación. ¿Ya? Entonces, con el parafraseo cogemos el tema que nos han entregado y lo adecuamos exactamente a las variables que estamos investigando. Para esto existen 3 formas de trabajar. Número 1, apellido incorporado al tema y fecha fuera de la idea entre paréntesis. Número 2, cuando el apellido y la fecha están fuera de la idea y se puede colocar en cualquier lugar del texto. Y finalmente, por generalidad podemos colocar el apellido y el año al final del texto. En el tercer ejemplo tenemos que la trascendencia del año y el autor se van a incorporar dentro del texto, ya sea comenzando con el año y luego el apellido, o comenzando con el apellido y luego el año. Acá tenemos ejemplo de 2 autores donde es suficiente colocar la letra I o el ampersand, respetando los mismos procedimientos indicados al inicio de la exposición. Ejemplo con 3, 5, 6 y N autores. En todos ellos se tiene que respetar la autoría de la investigación, al menos al inicio, para no omitir la obligación que tenemos de evitar el plagio y respetar las normas APA. APA es el único libro que se trata respecto a la redacción, no es así. También tenemos a Vancouver y tenemos las normas ISO 690-2010. Entonces, no es que el APA sea el único, sino que en el camino ha habido una competencia donde el ganador ha sido APA. También tenemos Vancouver y tenemos otras normas de redacción y todos tienen similares características. Una cita menor de 40 palabras se escribe entre comillas dentro del texto. Una cita de más de 40 palabras se escribe con un indentado o sangría izquierda de 1 centímetro. Ahí tenemos otro ejemplo de cómo se escribe una cita entre comillas. ¿Ya? Vamos a seguir. Y acá tenemos una reiteración de la fidelidad para las citas. ¿Ya? Y podemos colocar la palabra SIC en cuanto la cita tenga un pequeño defecto de la fuente original. Aquí tenemos el uso de las comillas dobles y las comillas simples. ¿Ya? Entonces, comillas dobles para la cita
comillas simples para el resaltado. ¿Ya? Y acá tenemos un ejemplo de insertar material. ¿Ya? Entonces se ha colocado la palabra, las cursivas se agregaron con corchete para indicar de que ese texto no pertenece a la fuente original. Aquí está explicándose omitir material y simplemente en la parte omitida se coloca paréntesis con 3 puntos seguidos. ¿Ya? Es muy interesante esto en cuanto hay texto que es inútil y perjudica la lectura de la investigación y simplemente lo sacamos del contexto con los 3 puntos más los paréntesis. ¿Ya? Acá tenemos otro ejemplo de dobles comillas con comillas simple, ¿ya? Más el uso del SIC. Acá hay dos ejemplos de insertar material. En la parte inferior podemos ver solo del primer grupo, que es un énfasis que se coloca por si acaso pueda provocar errores en la lectura. En la parte superior también se puede ver las cursivas se agregaron. ¿Ya? Un tema interesante es la palabra mareante, que no existe en la lexicografía médica, pero que es de uso común y se usa el término SIC. También tenemos acá el tema de Abdullah y Fox, cuando el texto corresponde a la mezcla de dos autores. ¿Ya? ¿Qué nos quiere decir? Que este trabajo ha sido redactado en conjunción entre Abdullah, cuyo libro es del 84, con el de Fox, que su libro es del 79. Y se coloca la página con la finalidad de demostrar del origen de la fuente. Sobre todo en la palabra mareante, que algunos supervisores van a decir que es una palabra que no se acepta dentro de la terminología, pero que tiene que recibirse y aceptarse porque viene de la fuente original. ¿Ya? Y acá tenemos color rojo, ¿ya? Tenemos negrita, que son elementos añadidos para activar una mayor presencia dentro del contenido. ¿Ya? Un tema muy interesante es ese numeral 8.05 y 3.34, porque las normas APA, todo está normalizado con códigos, de tal manera que yo puedo hablar del código 2.05, del 4.08, acá está hablando del 8.05, etcétera, etcétera. ¿Ya? En ese sentido, ¿ya? Poco a poco, si adentramos al tema, podemos nosotros aprender los códigos y dedicarnos solamente al APA, por si acaso. Ustedes no necesitan conocer investigación, porque un área del trabajo es exclusivamente arreglos APA, nada más. ¿Ya? En la parte inferior vemos el código oculto P invertida, que se usa para definir los párrafos en el sistema APA. Y ahí me dice Meyers 2000, párrafo 5. Y acá uno más interesante, el de Butler. Butler 2000, sección de conclusiones, párrafo 1. Para no estar buscando en toda la página web, de frente nos vamos a la sección conclusiones y cogemos el primer párrafo
de la página web. ¿Ya? En el tema de la puntuación ya hemos hablado que podemos acomodar las comillas, podemos acomodar las comillas simples y dobles y podemos colocar en mayúscula el inicio de un texto que se ha cogido del medio de la fuente de referencia. ¿Ya? Entonces acá seguimos viendo algunos ejemplos ya mezclados entre combinación de fuentes, insertar material y repetir palabras no aceptadas por el diccionario, ¿no? Seguimos. También hemos hablado un poco citas dentro de citas para indicar que una cita ha sido extraído de una cita de otro libro. Eso se llama cita de cita. ¿Ya? Y acá tenemos la explicación que rompiendo las 500 palabras ya no podemos continuar salvo la autorización del autor, quien mediante un correo electrónico que se coloca en los anexos tenemos la posibilidad de ampliar el texto que hemos copiado para evitar alguna sanción del Turnitin. ¿Ya? Y acá tenemos ya ejemplos de 2 autores, 3 autores, 4 autores, etcétera, etcétera. ¿Ya? Simplemente recordando que a partir de 3 autores ya podemos usar la palabra etol para el segundo ejemplo. Acá repetimos el concepto del ampersand que ya hemos explicado antes, ¿ya? Y acá tenemos entradas institucionales. La primera vez tenemos la obligación de colocar la institución con nombre completo sin iniciales y a partir de la segunda vez simplemente colocamos las iniciales. Si es un texto que es de mucha importancia, podemos colocarlo autor anónimo. Y si la fecha es necesario y no existe, colocamos S.F. Pero hay que entender que solamente vamos a hacer esto en casos extremos y al menos 1 o 2 veces como máximo en todo el trabajo de investigación. Más allá es inaceptable y va a ser rechazado. No puedo colocar esta fuente cuando no son de importancia para rellenar, no sería aceptado. ¿Ya? Ahí está otro trabajo clásico que hemos hablado, donde no se coloca la referencia del autor principal, sino del traductor, quien ha traducido el libro de Aristóteles en 1890, 1983 y 1931 por James. ¿Ya? Pero recuerden que Aristóteles es antes de Cristo, pero se está tomando la traducción. Pero realmente uno no sabe cuántas vueltas ha tenido esta traducción. ¿Eh? Eso debo dejar bien claro, porque recuerden que desde el año 0 estos libros se han hecho a mano. Se han ido haciendo copias a manos hasta que a alguien se le ocurrió traducir e imprimirlo. Pero desde la primera escritura a mano hasta la primera impresión ha sufrido alteraciones por personas que no han sido peritos en el área porque solamente eran copistas, nada más. También podemos colocar una entrevista y colocamos toda la entrevista en los anexos. Y miren el formato cómo se coloca
apellido, entrevista y fecha de la entrevista. Las comunicaciones personales tienen varios caminos. ¿Cuál es el primer camino? La comunicación directa. El segundo, correo electrónico, WhatsApp, Facebook, ¿ya? Instagram y tantos elementos más. Y todos estos se califican por comunicación personal. Y se acabó la historia. Antes era esto imposible, ¿ya? Ahora, verdaderamente hay una total amplitud. Podemos sacar información de películas, de novelas, de la radio, de la televisión, de una noticia televisada, de Exitosa, ¿ya? De Canal 2, de Canal 4, hasta de Esto es Guerra. Hasta de ahí se puede sacar una referencia, ¿ya? Por ejemplo, yo estoy sacando una referencia de la película de Tom Hanks, Noticias en el Mundo, ¿ya? Pero eso no está escrito, es un video. Pero APA autoriza, por lo tanto, también se reconoce. Algunos ejemplos de siglas tenemos acá SIC, que ya lo hemos trabajado, EG, que significa por ejemplo, CF, que significa comparar, IE, que significa es decir, EG igual por ejemplo, bis a saber, y acá tenemos algunos ejemplos de que no están aceptados. IDEN, IBIDEN, IBID, OPSIT, que todos exige APA que se coloque el apellido año, porque IDEN y BIDEN significa tal como está escrito anteriormente y ya no acepta APA esto, sino que hay que colocar el apellido del autor. Acá tenemos un ejemplo de parafraseo y si ustedes pueden ver cómo es un parafraseo perfecto cuando la mayoría del texto ha sido cambiado, como se ve en la columna 2, que se ha cogido el texto original y casi todo se ha cambiado adecuándose a la explicación del nuevo autor. Tenemos acá un parafraseo, falso parafraseo, que se ha acomodado 2 o 3 palabras para decir que es un parafraseo, pero que al final no es aceptado. Y finalmente, un parafraseo rechazado, donde simplemente 2 o 3 palabritas para engañar el cambio. ¿Ya? Esto de acá se ha cogido de un texto de Humberto Eco y ahí tenemos la dirección web. Con esto estamos terminando este capítulo. Muchas gracias por su atención.